del versículo del 1 al 6. San Marcos 6, del versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Bien, y recibimos a Diego y a Laura que se vuelven a integrar a la iglesia, a la congregación, así que recibimos con un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Y un aplauso. Aplauso. Bueno, ¿lo tiene? Amén. San Marcos 6, del versículo 1 al 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo ser allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vemos ahí que comienza el pasaje diciendo: saliendo Jesús de allí, ¿no? Y no dice muy claramente la Biblia, por lo menos, de dónde salió Jesús. Dice que entró a su lugar donde habitó, no de nacimiento. Jesús nació en Belén, sino el lugar donde habitó, en Nazaret. Pero menciona que Jesús salió del lugar para entrar a Nazaret. Históricamente, muchos dicen que posiblemente Jesús venía de Cafarnaúm, de ese territorio, para entrar a Nazaret. Cafarnaúm era una ciudad que Jesucristo la tomó, digamos, como un centro de operación, digamos así. Desde ahí muchas veces fue y llegaba también a ese lugar, de distintos lugares, salía a predicar, volvía muchas veces a Cafarnaúm. De hecho, la Biblia la menciona muchas veces en la Biblia. Era como el centro de operaciones de Jesús, esa ciudad. Amén. Y si vemos en el capítulo 5, o sea, un capítulo anterior, vemos que Jesús hace muchos milagros anteriormente a este pasaje. Por ejemplo, vemos en el capítulo 5 que Jesús liberta a un endemoniado, al gadareno, el libertado. Después vemos que sana a la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Se acuerdas de ese pasaje? No. Aquella mujer que fue y tocó el manto de Jesús, que tenía ese flujo de sangre hacía como 12 años, y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenían los médicos y ninguno había encontrado la solución. Dice que ella fue por fe y tocó el manto de Jesús, y fue sana en el mismo momento. Y también en esa misma oportunidad fue cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, el sacerdote o de un principal de los sacerdotes de allí de Cafarnaúm. ¿Ven? Jesús hace un milagro tras otro: liberación, sanidad, y también resucita a una niña. A Talita, como dice la Biblia, Talita Cumi. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio? ¿Qué es lo que pasó en medio de él? Porque luego también la Biblia habla
de todas las cosas o los milagros que hizo Jesucristo. Sin embargo, cuando llega a su ciudad natal se encuentra con un problema. En primer lugar, lo reconocieron. Y esto es interesante para que usted lo tenga bien aprendido también. Dicen que lo reconocieron como el hijo del carpintero. Amén. Y como el carpintero. Es decir, esto da a entender de que Jesucristo trabajaba. Amén. 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 Lo repito. Esto da lugar o da el indicio de que Jesús trabajaba. Amén. Que trabajaba tiene que decir amén. Amén. Trabajaba. Amén. Y eso es un buen indicio. Amén. Algunos dicen, no, porque yo andaba de acá para allá y él trabajaba. Llevaba a los discípulos de un lado al otro y él no hacía nada. No. Jesús trabajaba, era carpintero. Amén. Porque lo digo por algunos aventureros que dicen, bueno, voy a predicar al mundo y dejo de trabajar. No. El trabajo también es parte de lo que Dios ordena. Amén. 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 Si hay un llamado, Dios te va a decir el llamado y Dios te va a apartar para el momento oportuno. Pero si Dios no te aparta, decirle que te ha dado trabajar. Amén. Amén. Y esto también es para los varones y para las mujeres. Hoy en día las mujeres también trabajan. ¿No? Amén. Amén. En segundo lugar, cuando hablamos de lo reconocieron, que era carpintero, pero también lo reconocieron que era hijo de María y de José y que tenía hermanos. Amén. Hay mención en la Biblia el hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago. Jacobo es el que escribió luego el libro de Santiago, la Biblia, que fue alguien que totalmente estaba opuesto a Jesucristo mientras él estuvo sobre la tierra. Estaba constantemente atacando a Jesucristo, pero después que resucita, bueno, es ahí cuando él se convierte y cree en Jesucristo. Amén. Jacobo, llegó a ser Jacobo el pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Jesús. Después vamos a explicar esto también. Estaba Jacobo o Santiago, José, Judas, tenía un hermano que se llamaba Judas, y Simón. Amén. Es decir, tenía 4 hermanos y dice, y hermanas. Amén. Tenían 4 hermanos y hermanas, así que no sé cuántos serían. No menciona la cantidad de hermanos. Pero seguramente, si es hermanos, por lo menos eran 6 hermanos, mínimamente. Amén. Eran 4 hermanos y 2 mujeres mínimamente. Amén. Y esto tira por tierra, hermanos, lo que el catolicismo durante mucho tiempo quería plantear como una bandera de María. María como la Virgen María. Amén. Amén. Es decir, como diciendo, bueno, María tuvo a Jesús y después ya no tuvo más hijos. Ella siguió siendo virgen. No. La Biblia no dice eso. Amén. María tuvo a Jesucristo, pero también tuvo hermanos. Amén. Hermanos. Por lo tanto, evidentemente María no era virgen. No había sido el momento del nacimiento de Jesús. Pero luego siguió concibiendo y siguió teniendo hijos. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Y esto es bueno que lo sepa porque siempre se va a encontrar por ahí alguien que le va a plantear esta situación. Y usted acuérdese de este pasaje y le va a decir, no, María no era virgen porque tuvo más hijos. Amén. Es decir, lo reconocieron. Este no es el carpintero, este no es el que estaba con nosotros, este no es el que lo veíamos todos los días haciendo trabajo en tal lugar. Lo prejuzgaron. Dice que se escandalizaban. Se escandalizaban.
Porque, ¿cómo es que el carpintero habla así? ¿De dónde tiene este poder? De que cómo el hijo de un carpintero tuviera tanta sabiduría. Y por último lo rechazaron. La incredulidad de ellos es un rechazo a la fe que debemos tener en Cristo. Amén. Y este es un punto importante porque cuando nosotros, estando aún dentro de la congregación, dudamos del poder de Jesucristo, cuando nosotros por ahí no estamos bien seguros si Dios puede obrar en mi sanidad o en el milagro que estoy viviendo, bueno, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicieron aquellos conciudadanos de Jesucristo, aquellos que de alguna forma lo prejuzgaron. Amén. Rechazar es la palabra, rechazar. Y esto, hermano, y en esto quería detenerme un poquito porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, rechazamos esa. Amén. Rechazamos ese milagro, rechazamos esa sanidad. Y con esto no estoy hablando en contra de la medicina y de la ciencia, no. Sino, estoy hablando, si se quiere, en contra de nuestra fe. ¿De dónde está nuestra fe? ¿De dónde apuntamos con nuestra fe? Amén. Porque cuando nosotros rechazamos el poder de Jesucristo, de alguna forma no podemos apreciar o no podríamos ser parte del testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Amén. El prejuzgamiento es una forma de poner dudas. Cuando prejuzgamos ponemos dudas. Amén. Siempre pasa que por ahí uno mira a tal persona, o mira tal situación, o mira tal noticia, por ejemplo, y en la noticia hablan de fulano y mengano que hizo tal o cual cosa, y en nuestra mente ¿qué hay sobre esa persona? Duda, ¿no? Un noticiero dice que ese hizo tal cosa y en nuestra mente lo primero que hacemos es dudar. Ya en nuestro pensamiento lo estamos sindicando como el delincuente, como el autor, como el que hizo tal cosa. ¿Es así o no? Es así. Porque la noticia lo dijo, automáticamente ya nosotros también nos sumamos a que esto es real, y que es auténtico. Prejuzgar muchas veces en la fe, estoy hablando ahora, hace de que pongamos duda en cuanto al poder de Dios o a la obra de Dios aquí en la tierra. Y cuando ponemos duda en el poder de Dios y la obra de Dios aquí en la tierra, nuestra fe es la que se siente afectada. Y cuando esa fe se siente afectada, el poder de Dios no puede manifestarse en tu vida. Y cuando el poder de Dios no puede manifestarse en tu vida, lamentablemente, el único que saca rédito sobre esto es Satanás. Es Satanás. Muchos que conocieron el poder de Dios y se volvieron atrás, lo hicieron justamente porque comenzaron a prejuzgar todas las cosas. Prejuzgamos la iglesia, prejuzgamos al pastor, prejuzgamos a los hermanos, prejuzgamos a todo lo que rodea la fe. Prejuzgamos la palabra, ¿será cierto? ¿Es así? Seguro que es así la palabra, seguro que lo que está diciendo el pastor es así. Para mí no, ¿se entiende? Y la fe no tiene nada que ver, o es totalmente opuesto al prejuzgar. La fe es creer. Amén. Más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestro entendimiento, más allá de la evidencia que podamos tener humanamente, la fe es creer. Creo.
es así. Saco del medio todo pensamiento personal, todo lo que yo me parece, todo lo que yo pienso, lo corro para creer que esto es así, que la palabra de Dios dice eso. Amén. Y es aquí el problema, en que el poder de Dios muchas veces no puede manifestarse en nuestra vida. Amén. Porque el prejuzgar, de alguna forma, se transforma en un rechazo. En un rechazo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, por ejemplo, un problema de salud y recurrimos primero al médico antes de decir, voy a orar? ¿Amén? Le damos prioridad a otras cosas. Tenemos un problema económico y en vez de arrodillarnos o tratar de solucionarlo por la fe, por errores que podíamos haber cometido, inclusive, lo primero que hacemos es recurrir al prestamista. ¿Amén? O buscar otros medios para solucionarlo. Algunos lícitos y hasta algunos ilícitos. Pero buscar la forma de salir del problema sin pedirle a Dios o sin orar y decirle al Señor, ayúdame. ¿Amén? Bueno, esto comienza con un prejuzgamiento. Prejuzgo, dudo y rechazo. Amén. No, es como decirle a Dios, no, deja que yo me lo voy a arreglar solo. Deja que yo voy a buscar la salida. Yo voy a buscar la solución, no te hagas problema. Amén. Jesucristo dice que venía por todas las aldeas hablando y predicando y enseñando de lo que era el comienzo del Evangelio. Pero cuando llegó a ese lugar donde él había vivido, donde los vecinos seguramente lo conocían, se encontró con una muralla y no pudo. Pero después dice que siguió, cuando salió de ese lugar, dice que siguió hablando a las aldeas vecinas. Siguió hablándole a la gente. Es decir, él no se detuvo porque encontró una pared, porque vio un impedimento, porque vio que por ahí de repente no había tantos milagros, tantas sanidades en su lugar de origen. No se sintió frustrado, no se sintió alicaído, no pensó de que estaba fracasando, no se quiso volver atrás. Por el contrario, siguió adelante sabiendo de que los obstáculos siempre están al pie del camino. Siempre vamos a tener obstáculos. ¿Amén? Siempre. Lo importante acá, como pensó Jesús, no era quedarnos en el primer obstáculo, sino era seguir avanzando. Siempre va a haber gente que no te va a creer, siempre va a haber gente que te va a rechazar, siempre va a haber gente que te va a prejuzgar. Pero este va a la iglesia y todavía sigue haciendo aquello, este va a la iglesia y sigue haciendo el otro. Si te das cuenta de que vos estás en un proceso de cambio. ¿Amén? Porque esto es así, hermanos. No es que porque vos entras a la iglesia ya automáticamente sos santo, ya cambiaste, ya. Este va a la iglesia, mira, va a la iglesia y no hay un proceso. Lo bueno es que el proceso ese crezca, no que nos estanquemos y sigamos en el mismo lugar o retrocedamos. Lo importante es que crezca, poco, mucho, pero que crezca. Amén. Siempre va a haber gente que va a prejuzgarte porque venís a la iglesia, porque dejaste de visitarlos, porque no tenés trato con ellos, porque dejaste de ir a los lugares que frecuentabas ir con ellos, o de divertirte como te divertías con ellos. Siempre va a haber gente que te va a prejuzgar y que a la larga también va a buscar rechazarte. Justamente esto siempre le va a pasar a aquellos que quieran afianzarse en el camino del Señor. Pero, volviendo un poquito al tema por eso a veces no miramos, o no vemos, mejor dicho, no nos miramos y no vemos la obra de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Y no hablo solamente de la sanidad, hablo de los milagros en todo sentido, porque dice que
Jesús dejó de hacer milagros y que sanó unos pocos. Es decir, esto implica de que hubo sanidades, menos sanidades, pero no hubo milagros. Amén. Y cuando hablamos de milagros no solamente hablamos de sanidades o de cosas que tengan que ver con la salud humana, sino también hablamos también de todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que parecen imposibles que se puedan realizar en mi vida, pero que Jesucristo las hace. Amén, porque Él tiene poder para hacerlo. Amén. El problema está en esto. Diga conmigo, prejuzgar, rechazar. Cuando yo prejuzgo, dudo, y cuando dudo, rechazo. Amén. Y esto en todos nosotros siempre está. Amén. Poner una mano en el corazón y decirle, si alguna vez no dudaste, dijiste de lo que hablaron o se habló de aquí arriba, alguna vez no dudaste, dijiste. No lo digas, vos te lo para vos. Amén. Amén. Lo que dice el pastor no me gusta. Eso no es solamente ponerle duda a lo que dice, que está arriba de lo que te enseña, sino es ponerle duda a la palabra de Dios, en definitiva. Amén. Amén. Y ponerle duda a la palabra de Dios implica rechazar. Así conmigo, Rechazar. Amén. Amén. Y cuando rechazamos la palabra, lamentablemente no podemos ver la gloria de Dios. Así es. Amén. Jesucristo le dijo a las hermanas de Lázaro, bueno, específicamente a María, le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creo, verás la gloria de Dios. Poniendo en duda que su hermano iba a resucitar. Amén. Hace 4 días que está muerto, hace 4 días ya tiene olor, hiede. Y Jesús le dice eso exactamente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, que para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que yo necesito? Para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que necesito? Para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que necesito? Creer. Dígalo aún a aquellos que no creen. Para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que necesito? Creer. ¿Ve que hay otros que no creen? Creer es fundamental. Y el creer no está liberado a mi pensamiento, a mi intelecto. El creer es creer. Amén. Yo lo creo. Creo, no importa lo que digan los demás, no importa lo que los médicos digan, no importa lo que me estén manifestando los científicos, no importa lo que digan mi vecino o toda la familia junta, yo creo y voy a ver la gloria de Dios. Amén. 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 Creo y voy a ver la gloria de Dios. Amén. Y si yo mantengo mi postura en ese creer, seguramente voy a ver la gloria de Dios. Así es. Amén. Ahora, para concluir, ¿Jesús había perdido su poder? Cuando entró a Nazaret había perdido sus poderes, Jesús. No. Como dije recién, vemos en el mismo capítulo al mismo Jesucristo que manifestó su poder, alimentó una multitud, a 5.000 aproximadamente. Luego camina sobre el mar de Galilea. Sana, dice la Biblia, a los enfermos de Nazaret. Es decir, es como que cuando pasó por Nazaret apretó el freno, ¿viste? Cuando
Cuando vas por la autopista y de repente te dice 130 y de golpe te dice 60, que no sabes cómo tenés que frenar. 130 y de golpe te dice 60. Y otra vez, cuando pasaste el cartelito de 60 dice 130. Bueno, así le pasó a Jesús. Iba acelerado, haciendo milagros, haciendo grandes prodigios. De repente cuando entró en Nazaret, y luego volvió nuevamente a acelerar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo frenaba? Mi incredulidad. ¿Qué es lo que lo frena para que vos veas la gloria de Dios? Decían conmigo. Mi incredulidad. Mi incredulidad. Y la incredulidad es porque todavía no he entrado a vivir una vida dependiendo con Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo es solamente una historia. Jesucristo solamente es el que menciona cuando voy a un domingo, o cuando voy el domingo al culto, lo mencionan ahí. Jesucristo es el que está ahí en la Biblia, el que mencionan y que hablan. Pero cuando salgo sigo con mi vida. Cuando salgo de la iglesia, es más, estoy en la iglesia y estoy pensando qué es lo que voy a hacer luego. Y hasta cosas que no son santas, pero que las pienso igual, estando en la iglesia, solamente vengo a la iglesia simplemente para cumplir un hábito, una costumbre. El sentir de mi mamá, de mi papá o de aquel que me obliga o me fuerza para estar. Sencillamente estoy siendo un extraño en la obra que Jesús quiere hacer en tu vida. No estoy viviendo una vida en Cristo. Estoy viviendo mi vida queriendo que Cristo acepte mi vida. ¿Escuchaste? Vivo mi vida queriendo que Cristo acepte mi vida. Que me diga, bien, seguí así, seguí de cuerda, dale, seguí tomando, seguí hablando cosas que no tenés que hablar, seguí viviendo tu vida, dale, que todo va bien, dale. Pues yo soy cristiano, Solamente vos lo sabés porque ni los vecinos te lo creen. Ni nadie que está alrededor, ni tu familia te lo cree, porque después tu vida es la misma que cuando estaba en el mundo, cuando estaba afuera. Porque lamentablemente no estoy viviendo una vida en Cristo. Y no le estoy creyendo a Cristo que esa vida va a hacer grandes milagros o va a cambiar todo mi vida y mi entorno. Sigo en la mía. Amén. Amén. Sigo en la mía. Haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me place. El problema no era el Señor, su poder sigue intacto. El problema es con qué corazón se acerca la gente a buscar algo de Jesucristo. La pregunta es, para que no me la conteste, pero para que vos te la contestes, ¿con qué corazón vengo a la iglesia? ¿Con qué corazón vengo a buscar algo de Cristo? Viste que a veces nos enojamos cuando nos usan, ¿no? ¿No te enojas cuando te usan? Amén. No, a mí me gusta que me usen. No. A mí me gusta que vengan, me palmeen el lomo, pero después hablen mal de mí por atrás. Cuando necesitan algo, vengan a decirme que soy el mejor de todo, pero después hablen mal de mí cuando no estoy ahí. ¿Te gusta eso a vos? No. Eso. Comúnmente lo llamamos que te usan, ¿no? No te usan. Ahora, a nadie le gusta eso. Tampoco a Jesús. Tampoco a Jesucristo le gusta eso. Que cuando vos necesites algo, vengas a palmear el hombro, sí, Señor, yo voy a seguirte por todos lados, Señor, yo voy a doblar mi corazón, voy a quebrantar, Y resulta que cuando recibiste la primera que Jesús te da,
te olvidaste de Jesucristo, de María, te olvidaste de José, te olvidaste de los hermanos, te olvidaste de la iglesia donde quedaba, del pastor, y seguir la misma. ¿Sabes cuánto hay de eso, hermano? ¿Sabes cuántos hay? Y es triste. Es triste. ¿Sabes cuánto hay que ni siquiera te dio vuelta, ni siquiera te saluda? El hermano o la hermana que estaban en la iglesia, pero de repente se fueron de la iglesia y cuando vos los saludás, siguieron de largo. Pero eso lo hacemos nosotros a Jesús también. Cuando solamente venimos a buscar lo que nos conviene. Y no a cambiar nuestra vida. A vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Amén. ¿Con qué corazón nosotros venimos a la iglesia? ¿Con qué corazón venimos a buscar de Dios? La Biblia dice, y esto habla con respecto al punto de la sanidad, ¿venimos con fe o con incredulidad? Si tengo con fe, tengo que aceptar toda la fe, no lo que me conviene a mí. Esto sí, esto no. Esto que dice la Biblia lo acepto, esto no lo acepto. No, no es así, hermano. La fe es completa. Es uniforme, es toda la fe. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. No, yo robar sí, acepto, no, pero yo mentir sigo mintiendo, porque no, la fe es toda. ¿Amén? No es por parte, no es la que te conviene. Cuando no aceptamos algo de esa fe para vivirla, somos incrédulos. O sea, Dios no acepta las cosas a medias. No acepta tu fe a medias. ¿Escuchaste? Amén. Dios no acepta la fe a medias. O somos o no somos. Dios no te pide un 50%, 15%, un 20%, un 75%. Dios te pide el 100% de tu vida. ¿Me escuchaste? Amén. Nos pide el 100% de nuestra vida. El 100%. No la mitad, ni un cuarto, ni tres cuartos. Cuando nosotros solamente decidimos dar una parte, lamentablemente ya dejamos de ser crédulos para ser incrédulos. Amén. Amén. Puedes hacer bien montones de cosas, pero cuando dejaste de lado algo, lamentablemente entras dentro del cuadro de los incrédulos. Amén. Amén. Y en cuanto a la sanidad, la fe de ambos es fundamental. La fe de ambos es fundamental. Es decir, si yo voy para hacerme orar, para que el Señor me sane, amén. Voy y digo, bueno, primero voy a orar, primero voy a pedirle al Señor, primero voy a recurrir a la sangre de Jesucristo para ver si el Señor me va a sanar a través de la sangre, o ya fui sano a través de esa sangre y voy a recurrir a ella. Y bueno, y después digo, bueno, después voy al médico. Pero siempre tiene que estar en nuestra fe, primero, el primer recurso es Jesucristo, ¿no? ¿Escuchaste? Amén. Porque eso es lo que marca nuestra fe, si realmente queremos o no queremos. El primer recurso es Jesucristo. Al líder, por favor, ponedme en oración, porque estoy pasando esta situación. Y antes de ir al médico, pido que me estén orando para que el Señor obre en mi vida. ¿Me entienden? Ese es el orden que tenemos que seguir. Bíblicamente estoy hablando, ¿eh? Con esto no vuelvo a repetir, no tiro por tierra la ciencia ni a los médicos, no. Los médicos fueron también establecidos por Dios, fueron permitidos por Dios. ¿Para qué? Obviamente para aquel que todavía no tiene una fe desarrollada o que todavía no cree como pudiera creer alguien que tiene una fe afianzada. ¿Amén? Amén. Pero
siempre tenemos que aprender que Jesucristo tiene que ser mi primer recurso. Amén. ¿Me sigue? Amén. Jesucristo tiene que ser mi primer recurso en todo. Amén. ¿Amén? Dice en Mateo 18, 19, Mateo 18, 19 al 20, dice, otra vez os digo que si dos, ¿cuánto dice? Dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Amén? Cualquier cosa, si dos se pusieren de acuerdo de cualquier cosa, aquí en la tierra, dice, mi Padre que está en los cielos, la va a cumplir. ¿Amén? Amén. Eso dice la Biblia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? Mínimamente dos. Si dos se ponen de acuerdo, vamos a orar. ¿Amén? Amén. Bueno, Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, mi Padre que está en los cielos va a cumplir esa petición. Amén. ¿Amén? Pero los dos tienen que estar de acuerdo. Amén. Y se entiende que si vamos a orar los dos tenemos que creer para estar de acuerdo. ¿Eh? Amén. Yo a algunos les pregunto, ¿querés que te ore? O a algunos, no, esto me duele acá, me duele acá. ¿Querés que te ore? Digo, dale. Y yo te oro, pero con esa fe no. Perdóname, pero con esa fe no te vas a hacer nada. Como diciendo, y bueno, si querés, dale. Si no se pusieran de acuerdo, significa que dos que tienen fe van a decir orar en dirección de que eso va a ocurrir. Amén. ¿Amén? Amén. Y cuando te dicen, no, es más, no te tienen que decir, querés que te ore. Vos tenés que decir, pastor, óreme, por favor. Yo sé que el Señor me va a sanar. Amén. Amén. Porque si no te pones de acuerdo en eso, ¿cómo Dios va a responder esta promesa? Amén. La fe de ambos es fundamental, como dije recién. Mateo 16, 17, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que? Creen. Estas señales seguirán a los que? Creen. Creen. Está dormido también. Estas señales seguirán a los que? Creen. Creen. Eso es contaron algunos. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Jesús. De Jesucristo. Jesucristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Sanarán. Pero esto es para los que creen. Para los que creen. Así que la fe es fundamental. Si yo voy a orar o si pido una oración, tengo que creer, hermano. Amén. Y obviamente el que va a orar, o el que me va a orar, tiene que ser alguien que crea. Amén. Por eso realmente uno le pide a alguien que es el líder, el pastor, alguien que se supone que cree. No el hermanito nuevo que dice orame, le dice al hermano no, y el hermano no, ni sabe qué es orar. ¿Me entienden? A los que creen, se entiende que aquel que tiene un liderazgo está creyendo. Amén. Si nuestra fe es pobre, pidamos ayuda a los líderes. Dice en San Marcos 9, 23, 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a mi debilidad. Cuando Jesús fue a orar a un chico lunático, ¿no? Endemoniado, bueno. Jesús le preguntó, le hizo esa pregunta al padre, para el que cree, todo es posible. Si cree, para el que cree, todo es posible. ¿Y el padre qué dijo? Justamente respondió esta palabra, ayuda a mi incredulidad, le dijo. Amén. 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 Justamente ¿por qué? Porque somos muchas veces incrédulos.
Y si yo soy incrédulo, y si vos decís, pues yo no sé si la oración me va a sanar, pedile al Señor, ayúdame a mi incredulidad, Señor. El joven este fue liberado, fue libertado. Es decir, que la oración del padre, que no creía, se vio fortalecida en la fe cuando él reconoció que no creía. Ayuda a mi incredulidad. Y si vos en la oración no crees, si venís a orar solamente porque el papá o la mamá te dijeron nada, decirle al pastor que te ore, y no crees, no va a funcionar la sanidad. ¿Me entendés lo que te digo? No va a funcionar. Entonces, en ese momento, vos tenés que decir exactamente lo que dijo el Padre. Si ven que no cree, decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer. Amén. Y yo te aseguro que si la fe de ambos se junta en ese momento, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Y por último, dice Santiago 5, 13 y 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Esas son cosas que puedes solucionar a vos solo. ¿Estás afligido? Haga oración. ¿Estás alegre? Canta alabanza. Amén. 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 No dice acá, pon una cumbia, poné un rock, no sé, la música que te gusta escuchar. No dice eso, dice, si estás contento, cantá alabanza. Amén. Alabarle a Dios. Amén. Es la fórmula que usa Santiago para la iglesia de Jerusalén. Pero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? No dice ponete la mano en la cabeza solo y orate. Llame, que dice, a los ancianos de la iglesia. Muy bien, llame a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia, hermanos, son los pastores. Amén. No hay una jerarquía, digamos, hay en algunas iglesias ancianos. Pero el anciano, bíblicamente o teológicamente, el anciano es el pastor. Amén. Amén. Es el pastor. Por lo tanto, cuando dice llama al anciano de la iglesia, está diciendo, si estás enfermo, llama a la anciano de la iglesia. Amén. Amén. Pastor, estuve enfermo y no me viniste a orar. ¿Y vos me llamaste? Y no, pero vos sos el pastor y tenés que saber, sí, tengo una bola de cristal, yo tengo que estar adivinando a ver si está enfermo o no está enfermo. Ahí que laburo, ¿por qué no viene el hermano a la iglesia? No. Yo pregunto, ¿por qué no viene el hermano? ¿Por qué no viene el hermano tal? ¿Por qué? Pero es una cuestión de fe, hermano. Cuando vos decís llame, me está diciendo, yo creo que si a través del pastor o del líder, el Señor va a obrar y me va a sanar. Amén. ¿Entendés lo que te digo, hermano? Amén. Esto es un orden que había establecido Santiago para la iglesia de Jerusalén, pero también para nosotros. Llame significa que soy yo el que tengo que dar el primer puntapié inicial. Yo soy el que tengo que ir, yo soy el que tengo que pedir, yo soy el que tengo que recurrir. Salvo que estés en coma y de repente el pastor, bueno, voy a lograr, que lo he hecho, pero donde vos tenés voluntad, tenés que llamar. Amén. Amén. ¿No dice la Biblia eso? Jesús dijo no. Jesús dijo llamar, golpear. Amén. Claro. Es así, hermano. Soy yo el que tengo que tomar el primer paso. Soy yo el que tengo que dar el puntapié inicial respecto a esto. Amén.
Y una cosa muy importante también que explicaba el otro día una hermana, dice, en la parte que llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén. Y oren por el enfermo. Cuando dice los ancianos está hablando de los líderes, está hablando de los pastores, está hablando de los que están al frente. Amén. Y oren por él, dice. Amén. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y voy a hablar un poquito acerca de este punto. El ungimiento de aceite se utiliza en el Nuevo Testamento en este único lugar. Amén. El ungimiento de aceite se utiliza en la Biblia en este único lugar. El ungimiento de aceite se hablaba en la Biblia en el Viejo Testamento. Y el aceite era una representación, una imagen representativa del Espíritu Santo. Amén. Se ungía con aceite, se le ungía con aceite para dar la autoridad a los reyes, a los que eran elegidos como sacerdotes, bueno, en definitiva, a los que se les tenía que orar, se les ungía con aceite. Amén. Es decir, el ungir con aceite básicamente se utilizaba en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento este es el único lugar donde se menciona el ungimiento de aceite. Amén. Es el único lugar donde se utiliza el ungimiento de aceite. Ahora, ¿por qué Santiago utiliza y habla acerca del ungimiento de aceite? Porque los judíos estaban acostumbrados a esta práctica, a ungir con aceite. Amén. Amén. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, se le ungía con aceite en el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué en el nombre del Señor? Porque ellos conocían, los judíos conocían al Espíritu Santo y conocían a Dios, pero tenían que hoy, convertidos, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. Ahora, sigue resaltando Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. ¿Qué es lo que salva al enfermo? ¿La unción con aceite? No puede ser. ¿La unción con aceite salva al enfermo? No. La oración de fe. Amén. Amén. Si vas a ungir con aceite, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Te da diciendo Santiago, si vas a hacerlo vas a orar por un enfermo y lo vas a ungir con aceite, como una práctica, una costumbre, bueno, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no es el ungimiento, sino es la oración de fe la que va a sanar. Amén. 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 Y por último, y el Señor lo va a levantar, bien claramente, no es el aceite, es el Señor el que lo va a sanar. Amén. Amén. Y fíjense en esto, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, hermanos, también el orar o pedir sanidad cuando tenemos problemas entre hermanos o cuando tenemos problemas entre nosotros y no los arreglamos, bueno, causan enfermedades. ¿Me escucharon? Amén. Si vos tenés una situación con algún hermano, tenés que arreglarla. ¿Querés que Dios te sane? ¿Querés que Dios te liberte? ¿Querés que Dios dé la gloria a Dios? Bueno, tenés que arreglar tu situación. Porque por más que te ore el pastor, te ore el Anacordia, te ore todo el evangelista que vos tienes de flores, si no arreglas tu situación,
con tu hermano, no vas a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Porque el creer también es arreglar tu situación con tu hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Por eso es que es fundamental y necesario que usted tenga presente esto. Si vos querés ver la gloria de Dios, tenés que primeramente dejar de prejuzgar. No vengas a la iglesia para ver los errores. Si esto está mal, aquello está mal, aquel hizo esto, aquello hizo lo otro. Porque no vas a ver la gloria de Dios cuando vos prejuzgas. Amén. Y si vos prejuzgás, lamentablemente, estás rechazando la fe. Y si vos rechazás la fe, no hay posibilidad de que puedas creer en ese contexto. Amén. Amén. ¿Vos querés que Dios te sane? Amén. Que poquito. ¿Vos querés que Dios te sane? Amén. ¿Vos querés que Dios te liberte? Amén. ¿Vos querés ver un milagro en tu vida? Amén. Cree. No pongas dudas o no dejes que el enemigo ponga dudas en tu cabeza. Cree de todo corazón. Amén. Amén. Y vas a ver la gloria de Dios cuando creas. Ponete de pie, vamos a orar. Amén. Vamos a orar.